En esta oportunidad les voy a hablar sobre los fundamentos de la rehabilitación neuropsicológica. Primero hay que tener en cuenta que cuando se hace rehabilitación es muy importante contar con una definición y un modelo teórico sólido que le permita al profesional entender el porqué de lo que hace y que le ayude a guiar su tratamiento. El primer fundamento es considerar que la intervención estará centrada en el paciente y en la familia, que será el soporte para que este paciente lleve su rehabilitación. Aquí se tendrá en cuenta sugerencias básicas como aplicar un tratamiento basado en un modelo teórico que garantice la eficacia de la terapia. Utilizar tareas organizadas de manera jerárquica, empezando desde lo simple y yendo poco a poco hacia lo complejo, o sea, hacia la meta de la rehabilitación. Repartir las actividades y las tareas al paciente, dándole los tiempos y los espacios necesarios para que las cumpla. Fundamentar el tratamiento en los datos de la evaluación, haciendo un seguimiento permanente y continuo para ver los cambios que ha logrado el paciente, ¿no? Sus avances, tanto a nivel cognitivo como a nivel comportamental. Ser flexibles y adaptar la terapia a cada participante. Tener en cuenta que cada paciente tiene sus características individuales y que lo que funciona con un paciente no va a funcionar muchas veces con otro. El segundo fundamento serían las variables individuales que influyen en la rehabilitación neuropsicológica, como la edad, por ejemplo, ¿no? Aquí hay que considerar si el paciente es niño o es un adulto mayor. También se debe considerar la organización cerebral premórbida, o sea, cómo era su nivel intelectual, su nivel cerebral, sus habilidades cognitivas del paciente antes de la lesión. Otras variables individuales a considerar son, por ejemplo, el sexo y el rol que desempeñaba el paciente, su lateralidad, por ejemplo, su estado nutricional también y su estado de salud en general, ¿no? En cuanto al estado de salud, se debe considerar si tiene sobrepeso, si tiene problemas cardiovasculares, si tiene diabetes, si tuvo COVID y cualquier otro estado de salud que haya tenido, ¿no? Aquí también caben las predisposiciones genéticas, averiguar si el paciente ha tenido o tiene familiares con Alzheimer o con algún trastorno mental. Las variables individuales psicológicas son otro fundamento importante de la rehabilitación neuropsicológica. Aquí tenemos por ejemplo, el nivel intelectual premórbido, las habilidades sociales, las habilidades emocionales del paciente, los afectos, tanto positivos como negativos, ¿no? Como por ejemplo, si tiene expectativas buenas en cuanto a su rehabilitación o si de repente se siente deprimido, se siente rechazado, se siente derrotado o perdido o de repente tiene una actitud positiva hacia la rehabilitación, ¿no? Todos estos elementos serán importantes para iniciar la rehabilitación neuropsicológica. La regulación emocional es otro punto importante. Aquí se debe enseñar al paciente a manejar sus emociones para lograr una disponibilidad buena hacia la rehabilitación. Un punto importante es enseñarle a respirar para manejar estas emociones, ¿no? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su ocupación, ¿no? La ocupación premórbida, es decir, ¿qué hacía el paciente antes de la lesión? ¿Cuál es su respuesta de estrés, ¿no? Tanto pre y post lesión? ¿Cómo está regulando esta situación, esta nueva situación
de ese cambio funcional que él ha tenido, ¿no? Cómo lo está enfrentando. Es importante también conocer los hábitos personales del paciente y sus estilos de vida, y así como sus expectativas de recuperación, ¿no? Porque a bajas expectativas, ¿no? o a muy altas, se convertiría esto en una barrera, ¿no? Porque no sería posible animar o satisfacer al paciente para que continúe en la rehabilitación. En cuanto a las variables individuales socioculturales, están las dinámicas familiares, donde se ve el clima familiar, cómo es que se integra la familia en la rehabilitación. No es lo mismo trabajar con una familia de la costa que con la de la sierra o con un grupo urbano que de un lugar rural. Las redes de apoyo social se refieren a cómo es que se integran otras personas y otros profesionales como trabajadores sociales o como grupos de apoyo o compañeros de trabajo a la rehabilitación y a la recuperación. Las políticas públicas se refieren a cómo y en qué medida el Estado apoya a los pacientes y en qué medida también tienen acceso a los servicios de salud. También hay que contemplar las variables del terapeuta, como la calidad de la evaluación, la experiencia del terapeuta, el nivel de conocimiento, el compromiso que tenga su creatividad y la flexibilidad. No todos los terapeutas tienen las mismas estrategias. Lo importante de la rehabilitación neuropsicológica es que las terapias sean integrales para poder tener éxito en la recuperación del paciente. Otro fundamento importante en la rehabilitación neuropsicológica son las variables individuales de la lesión, es decir, tener datos sobre el daño que ha sufrido el paciente, como por ejemplo la etiología de la lesión, es decir, cómo se originó. Preguntar, ¿se originó por un accidente cerebrovascular, por un tumor o por un traumatismo encefalocraneano, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo el paciente en coma, si lo estuvo, ¿no? Si ha tenido falta de oxígeno, ¿no? O sea, cuáles han sido las condiciones en que se dio la lesión, ¿no? También se debe tener en cuenta el tamaño de la lesión y la localización, ¿no? Esto se verá a través de imágenes, ¿no? De imágenes como por ejemplo a través de una tomografía. Aquí será muy importante ver la evaluación o el diagnóstico que le ha dado el neurólogo al paciente. Se verá también el tipo de medicación que está recibiendo, ¿no? Y si esta medicación va a afectar al estado anímico del paciente o va a alterar de repente su sueño, ¿no? Esos son puntos importantes para ya llevar a cabo la rehabilitación neuropsicológica.